A esta hora saludamos al economista Víctor Hugo Albán, el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, con quien seguiremos indagando en los contenidos de la denominada Ley de Solidaridad. Sea usted bienvenido, economista. Gracias por acompañarnos en Ecuador TV. Si hay un año que pasará a la historia como un periodo de durísimas pruebas, es el año 2016. Recuerdo haber escuchado al presidente de la República hablar de la tormenta perfecta, ¿no? Cuando se refería a esos factores exógenos que inevitablemente tienen impacto en nuestro país. Apreciación del dólar, bajos precios del petróleo, fenómeno del Niño, volcanes inquietos y ahora, como si fuera poco, un terremoto de 7.8 grados. No sé si coincida con esta tesis, economista, pero el 2016 debe ser de los años más difíciles de las últimas décadas. Con este antecedente, ¿qué opina de las posturas que abrigan ciertos sectores políticos que se empeñan en atribuirle las culpas de todos los males al gobierno nacional? Desde el punto de vista económico, ¿cuál es su balance sobre la gestión que ha realizado el gobierno para enfrentar estas contingencias? Muchas gracias. Usted ha manifestado, realmente es un año difícil económicamente. El terremoto no ha sido solo en Manabí, sino en el país por la parte económica. Bien se anota la caída del precio del barril de petróleo, la revalorización del dólar, que mucha gente se olvidó, serios problemas en la parte estructural del país en cuanto a que tenemos ahora por el momento una estructura vial golpeada, tenemos un antecedente gravísimo internacional que está en recesión, porque el Ecuador no es una isla, no está aparte, y todo lo contrario. Hemos recibido un impacto de qué es lo que está pasando en Europa, qué está pasando en China, qué está pasando en muchos países del mundo. Y sobre eso viene la problemática de la naturaleza. Usted bien ha dicho, el peor de los cataclismos que ha tenido el país en muchas décadas, el terremoto que acabamos de pasar. Eso ha afectado muchísimo a nuestro país en la parte económica. Tenemos que hacer una reingeniería en la parte económica y tenemos que poner el hombro todos los ecuatorianos, porque no se trata solamente de la solidaridad con Manabí y Esmeraldas, sino todos los ecuatorianos tenemos que hacer una reingeniería. ¿Y cuál es la recomendación del Colegio de Economistas? El no solamente dejarnos llevar por la solidaridad, sino recomendar al país líneas de crédito específicas para la reactivación de la provincia de Manabí, que Manabí y Esmeraldas vuelvan a ser los paraísos turísticos que siempre han sido, no para solamente los ecuatorianos, sino más bien para el mundo entero. Las mejores playas del mundo tiene Manabí, tiene Esmeraldas. Bien, economista, le propongo que hablemos de los impuestos, ¿no? Y de los porcentajes que se discuten en la Asamblea a propósito de la Ley de Solidaridad. Se habla del incremento del IVA, usted tiene sus reparos con ese punto y ha pedido también que se incluya en la discusión el impuesto a la renta. Desarrollemos esta idea, por favor. Muy bien, muchas gracias. Sí, nosotros como Colegio de Economistas hemos recomendado que se revea el impuesto al IVA porque es regresivo y afecta al más pobre. Nosotros como economistas en la parte socioeconómica estamos nosotros pidiendo, solicitando tanto al señor presidente de la República como a los señores asambleístas, digamos, que revean esta situación y cambien, porque está afectándose al que menos tiene, porque no es lo mismo ganar $300 que ganar $3.000. ¿Cuál va a ser el más afectado? El que gana menos, porque el impuesto es regresivo. ¿Y qué significa regresivo? Que pagamos absolutamente todos, del que menos tiene al que más tiene, del que más tiene al que menos tiene. Entonces, ¿por qué no ver la tabla de impuesto a la renta? La tabla de impuesto a la renta puede ser, porque es progresiva e inversamente proporcional. Es decir, paga el que más tiene que pagar más. El que menos gana, pues tiene que pagar menos. No así el IVA, que es, como manifiesto, un impuesto regresivo, es plano y que paga todo el mundo y más se afecta al que menos tiene.
sé que hay una propuesta por parte del asambleísta Cayambe. Es la pertinencia, ¿no?, de la venta de propiedades, de edificios, casas subutilizadas por el Estado, lo que podría permitir la recaudación de 700 millones de dólares. Es el estudio, es la estimación que ha hecho el Colegio de Economistas de Pichincha. Hablemos sobre la pertinencia de estas medidas, economista. También se ha hablado de una venta de acciones de la hidroeléctrica Sopladora. ¿Qué tan oportunas son estas medidas? Mire, en la primera parte, el inventario que ha presentado el Banco Central es alrededor de 700 millones de dólares que tiene en solares, edificios, casas, que el señor presidente de la República ha llegado a conocer. Realmente no es que desconocía, sino que no estaba cuantificada la cantidad. Y a través de la ley, del proyecto de ley, se está diciendo que va a deshacerse de esa cantidad de activos que son improductivos, como se ha manifestado, y que deben valer este rato que el país esté en emergencia para alivianar, digamos, la inversión que tiene que hacer en todo lo que es la reestructuración de los servicios básicos, que son agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, porque todo está devastado. ¿Qué mejor en este momento hablar de deshacerse de activos que realmente no son necesarios y más bien son una carga para el gobierno, porque se les tiene que dar mantenimiento, hay un equipo de gente trabajando tras de esto, que son costos y no beneficios. ¿Cuál es la recomendación? Realizar esos activos y entregar a la cuenta única para que se disponga para la inversión correspondiente. En lo que se relaciona a la venta de la hidroeléctrica, la Sopladora, pues nosotros creemos pertinente de que la propuesta hay que entenderla bien. El señor presidente ha manifestado, y hay que tomarle la parte filosófica, no está entregando la totalidad, porque él conoce perfectamente de que no hay cómo, la Constitución lo prohíbe, pero sí puede deshacerse del 49% y reactivar, digamos, la parte económica en otras inversiones que son emergentes en este momento. Muy bien, y sobre el tema del Comité de la Reconstrucción, este comité que se lleva adelante para reconstruir, levantar nuevamente ciudades que han sido devastadas como producto de este terremoto. ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tomar en cuenta en ese cometido, economista? ¿Quiénes deben integrar el comité? ¿Qué estatus debe tener? ¿Y hacia dónde deben dirigirse las acciones económicas? Mire, nosotros hemos sido partidarios de que existe el comité, pero que tiene que ser mixto, es decir, tiene que estar parte del Estado como lo ha hecho, pero también tiene que estar realmente con la parte de los gobiernos seccionales, es decir, las municipalidades, los consejos provinciales, porque ellos van a ser un poco más permanentes, y nosotros hemos propuesto que sea una comisión, un comité o lo que crea conveniente el gobierno, por lo menos por 10 años, que es lo que creemos nosotros que durará el tiempo en reactivarse, en recomponerse estas provincias hermanas que son Manabí y Esmeraldas. Digamos, es importante que se entienda que no puede hacerse un fideicomiso porque son platas del Estado. Si bien es cierto, desde el momento en que llegan al Estado, tienen que ser sujetas a control, y el control natural es la Contraloría, ¿no es cierto? Entonces no puede darse un fideicomiso, peor otra cosa. Pero si este comité, nosotros le recomendamos al señor presidente, al gobierno, que sea un comité mixto, en donde participen también, además de los entes del Estado, gente vinculada al sector, a las municipalidades y a los consejos provinciales. Bien, le agradecemos, economista, por su participación, por su intervención valiosa en este espacio de Ecuador TV Noticias. A ustedes, por la seriedad con que llevan esto. Propuestas de una persona que quiere hablar también en el contexto de la discusión de cómo manejar esta crisis. Es la apuesta que se hace en momentos difíciles. No achacar, no apuntar a un gobierno. Proponer, ver las alternativas y consolidar una propuesta unívoca, beneficiosa para quienes están padeciendo los efectos de esta catástrofe natural.